de Laodicea. Y como cada estudio, como cada iglesia tiene sus particularidades, y vamos a ver por qué hemos manejado citas bíblicas que han estado fuera de contexto, hermanos. Y vamos a estudiar todo esto el día de hoy. Así que denle un codazo que está a su lado. Denle un codacito así sabrosón. Hermano, no le tenga miedo a su esposa. Hasta le hizo, ¡ay, María Purísima! No, pastor, ¿cómo cree? Así te Ay, esa hermana que se está desquitando con su hermana. Ay. Mensaje al ángel de la iglesia de Laodicea. Apocalipsis 3:14. Y dice: he aquí el amén. La palabra amén sabemos que es una palabra que quiere decir así sea. El así es. El que fue, el que es y el que será. Eso quiere decir el amén. Sí. Y sabemos quién es el amén. ¿Quién es? ¿Quién es el amén? Jesucristo. Acuérdense que estamos hablando. Y escúchame, cada vez que empieza a describir la carta a cada una de las iglesias, se autodescribe, ¿sí?, como el candelabro, lo hemos estado viendo, como el todopoderoso, como el gran yo soy, como el testigo fiel, y en este punto a mí me llama la atención, iglesia, porque dice el amén, o sea, el que es. La palabra, cuando usted dice amén, usted dice así sea, ¿sí? Pero acuérdese que cuando Jesús se autonombra como el amén, es el yo soy. Él es el que fue, el que es y el que será. El eterno, el que vive para siempre, amén. Dice el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Se describe como fiel y como verdadero. Son cualidades de que no habíamos hablado acerca de Jesús. Él es fiel. Y podemos conceptuar algunos términos de lo que implica la definición de fidelidad. Y quiero decirle que en estos tiempos la palabra fidelidad, híjole, se ha corrompido. Platicaba con una persona y me decía, yo cuando me casé, el párroco nos leyó una serie de letanías y nos hizo que repitiéramos. Y entonces yo estaba frente a mi esposa y me dijo, y prometo serte fiel. Y yo no era fiel. Pero pues le dije, porque pues todo el mundo lo dice. Y prometo serte fiel en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. ¿Algunos se acuerdan de qué estoy hablando? Y la verdad es que todo el mundo lo dice, pero nadie lo aplica. Porque ese es el problema de la religiosidad, hermanos. Ahora sí que es de dientes para afuera. Todo mundo cuando dice una letanía, un rezo, lo que sea, es de dientes para afuera. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Y por eso muchas veces a los que profesamos una religión, nos dicen que somos unos hipócritas. Porque no es coherente lo que decimos con lo que vivimos. ¿Se da cuenta? Pero Jesús, el fiel y el verdadero. En una ocasión un hermano me dijo, tuve una visión, así como mi hermana Cristi nos comentó ahorita, y vi que llegó un ser con un rostro que no se le podía mirar por el resplandor que tenía, una vestidura blanca, hermosa, resplandeciente, y tenía una banda atravesada. Y decía, en la banda decía, fiel y verdadero.
A Jesús le encanta manifestarse así, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por eso estamos aquí. Queremos aprender de su verdad y de su fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Una mujer decía: todos los hombres son iguales. Mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. ¿Se han escuchado ese tipo de frase? No hay un solo hombre fiel. Y yo la estaba oyendo. Pobre mujer, cómo le urge que le compartan al que es fiel y verdadero. Porque sí habemos hombres fieles. ¿Cuántos varones dicen amén? Ay, hermano, no me espanten. Y me daban ganas de decirle a esa mujer: la invito a mi iglesia. Ahí hay hombres fieles, medio necios y medio testarudos y medio brutos. Pues es que somos hombres, pero fieles. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Somos hombres, sí. Dios nos creó de una manera diferente a las mujeres, pero sí somos fieles, porque de la fidelidad que Dios ha derramado sobre nosotros nos ayuda a ser hombres de una sola mujer. Y eso tiene que ver mucho con la fidelidad. Pero no solamente es en la cuestión de la pareja. La fidelidad tiene que ver con muchas cosas más, hermanos. Cuando Dios te planta en una iglesia, cuando empiezas a crecer en una iglesia y empiezas a mamar del alimento espiritual de esa iglesia, empiezas a ser pastoreado y dirigido en esa iglesia, surge por consecuencia un amor hacia esa iglesia. Y tu fidelidad es para con esa iglesia. Amén. Digo, porque la palabra fidelidad se ha corrompido. Y hay gente que se le hace tan fácil, por un desacuerdo, por un comentario, por un error de la iglesia, se van de la iglesia. ¿Se acuerdan que al principio le decía? Hace mucho tiempo, cuando el pastor se paraba enfrente y confrontaba al pecador y confrontaba lo que estaba mal, la gente se arrepentía y lloraba y se ponía cuentas con Dios. Ahora el pastor se levanta, confronta y corrige el pecado y la gente se va de la iglesia. Vámonos, ya no me siento a gusto. Este pastor es muy duro. Gloria a Dios, porque Dios no me llamó a agradar corazones de los hombres. Y usted y yo estamos aquí porque queremos agradar el corazón de Dios. Amén. Y que Dios nos ayude, así como Jesús. Y por eso lo dice: he aquí el fiel y el verdadero. Varones, mujeres, que Dios nos ayude verdaderamente a ser imitadores de Cristo en cuanto al amor y a la fidelidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y entonces le dice: yo conozco tus obras, iglesia, como a cada una de las iglesias. El Señor sabe perfectamente con qué intención venimos a la iglesia, con qué motivación servimos en la iglesia. Yo conozco tus obras. Y luego le dice que ni eres frío ni caliente. Y hemos hablado mucho acerca de esto, pero quiero conceptuar, quiero contextualizar válgame la redundancia, el contexto por el cual se está diciendo esto. Porque siempre lo usamos para los cristianos que son tibios, ¿no? Es decir, que no están ni bien agarrados del Señor y que ni siquiera están bien comprometidos en la iglesia. Y les llamamos cristianos tibios. ¿Cómo les llamamos? Tibios. ¿Pero qué creen? El Señor no se está refiriendo precisamente, porque ahora sí que te voy a explicar a lo que el Señor se está refiriendo cuando le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, le dice a la iglesia de la Odisea, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Fíjate qué tremendo, que el Señor respeta más a una persona. Escuchen esto, el Señor respeta más a una persona que decide: no creo, no y no me interesa. Y entonces el Señor respeta la decisión, porque al menos hasta para eso tiene convicción. O sea, hay gente que hasta para ser atea tiene convicción. Bueno,
El ateo se acaba cuando el avión se va desplomando. Hasta el más ateo se acuerda. Pero Dios respeta más a una persona que no quiere nada con Dios, es totalmente frío, que uno que un día dice: sí, Señor, yo quiero, sí, me arrepiento, pero no terminó el proceso de maduración y se queda como a mitad del camino. Dijera mi abuela, se queda entre azul y buenas noches, o medias noches. Medias noches. No creo que sean buenas noches, medias noches. Se queda como a medio proceso, ¿no? De estar frío. Tú pones un recipiente a hervir y tú sabes que no es de que ¡pum! Y ya está hirviendo. En la vida nada es así. Tiene que pasar por un proceso. ¿Cómo? Por un proceso. En algunos el proceso es más rápido. Sí, yo conozco cristianos que de un día para otro dejan vicio, dejan todo, reciben a Cristo en su corazón y dejan todo de un día para otro. Yo lo he visto. Pero lo normal es que empieza un proceso de depuración y de desintoxicación. Por ejemplo, yo no dejé el cigarro de un día para otro. Yo no dejé el alcohol de un día para otro. Cuando yo empiezo a ir a la iglesia, empieza un proceso paulatino. Un día yo le pregunté al Señor: Señor, ¿y por qué es así? ¿Por qué no les arrancas a los que tienen problemas de drogadicción? A los que tienen problemas de adicciones. ¿Por qué no les arrancas de tajo, de un momento a otro, Señor, el vicio? Y el Señor me mostró. Es más, yo les quiero preguntar: ¿por qué creen que no surge así? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere comentar? ¿Quién quiere responder? ¿Por qué crees, mi Toño, que Dios no te quita el vicio de un día para otro, cuando ya está muy arraigado? No tengo idea. ¿No tienes idea, mijo? Yo creo que porque Dios en ese tiempo de dificultad, o cuando tú tienes tu problema, Él te enseña a orar, a clamarle, a buscar de Él, ¿no? Para que se haga realidad esto. No te lo puede quitar tan pronto. Él te enseña a clamarle, ¿no? Porque sería muy fácil que te lo quitara y pues ya, no oras, qué fácil, creo yo. ¿Alguien más? Es para valorar el proceso. O sea, porque pues si no te cuesta nada, entonces no lo vas a no vas a valorar lo que Dios te está dando, que es tu libertad. A mí me rescató del alcoholismo y me costó mucho trabajo dejar de tomar. Agradezco tu sinceridad, mija. ¿A quién me levantó la mano? Allá, conozca, por favor. Buenas noches, hermano. Pues yo creo que no te lo quita rápido porque te alejarías de él. Porque vas... Digo algo muy correcto, también tú, mija, y tú estás diciendo algo también y está complementando lo que queremos compartir. Porque al ya sentirte bien, al ya sentirte libre, y es lo que a mucha gente le sucede. Ya no te necesito, Señor, porque ya estoy bien. Pero sanan y se van y se olvidan de él. Entonces por eso Dios dice: prefiero tenerte enfermo y no te alejarás de mí. Prefiero tenerte así. Pues yo, mi punto de vista. allá. Hola, buenas noches. Pues conmigo Dios ha sido bueno y bueno. A mí lo del cigarro me lo quitó de tajo, de un día para otro. Yo ni siquiera lo extrañé, ni siquiera nada. Y aprendí a depender más de él todo el tiempo. Así fue un proceso, sí, de limpieza y de sanidad interior, pero fue de un día para otro totalmente y no lo extraño para nada. O sea, yo seguí dependiendo y sigo dependiendo de él. Sí, pero eso no contesta la pregunta que estamos haciendo. Ah, ok, ¿de qué? O sea, gracias por el... Sí, es lo que, sí. gracias porque testificas lo que les estoy Sí. diciendo. Conozco a gente que ha dejado de un día para otro
gloria a Dios porque eres uno de esos. Pero no todos reaccionan de la misma manera. Exacto. Bueno, sí, la respuesta es así, yo no la tengo. Ok, bien, gracias, mija. Aparte de lo que acaban de mencionar cada uno de mis hermanos, lo que el Señor me mostraba es que cuando el cuerpo está tan acostumbrado, ¿sí? Hay habituado a ciertas sustancias, cuando lo desapegas de un tajo, cuando lo cortas, el cuerpo se puede enfermar. El cuerpo empieza a tener una serie de cambios muy drásticos y que pueden afectar. Y entonces empieza, como te decía, un proceso de desintoxicación. Lo normal, acuérdate de esto, pusiste a calentar el recipiente con agua o con cualquier líquido. Empieza un proceso de frío y empieza un proceso de entibiamiento, ¿sí? Para que después concluya con una ebullición, que el agua ebulla a los 100 grados de temperatura. Pero no fue de tajo de caliente, de frío a hirviendo, es un proceso. Empieza a entibiarse, caliente, ¡pum!, empieza a hervir. Aquí lo que el Señor nos está mostrando es que hay un proceso en tu maduración, en tu crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también, fíjate, dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, lo que te decía, él respeta mucho a los que están fríos y no quieren saber nada de Dios. Lo respeta más Dios que aquellos que dicen que sí, pero que a la mera hora se quedan como a la mitad del proceso. Se quedan tibios. Con un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. Algo pasó que no se complementó el proceso. Y yo conozco muchos cristianos así. Y el Señor les llama tibios. ¿Cómo les llama el Señor? Tibios. Que Dios nos ayude. Pásame el micrófono acá, por favor. Levante la mano quien quiera opinar para que se lo hagan llegar. Que Dios nos ayude, hermanos, que en esta iglesia los tibios cada vez sean menos. Cada vez seamos menos. Sí, hay un tiempo en el que cuando tú empiezas a caminar tomado de la mano de Dios y de repente te sueltas y de repente hay caídas y de repente hay fallas, eso es normal, es parte del proceso. Y te vas a tropezar y la vas a regar, pero te levantas y sigues avanzando. Amén. ¿Amén o no amén? El problema es cuando te estancas. El problema es cuando no sigues avanzando. El Señor Jesús te está diciendo, avanza, avanza. Vienes a la iglesia para ser edificado. Vienes a la iglesia para ser motivado a que sigas adelante hacia la meta que el Señor quiere que tú llegues. Pero te paras, te quedas a medias, te vuelven a traer las cosas del mundo. Andas con un pie afuera de la iglesia y con un pie dentro de la iglesia. Con un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Dios. Acá, mijo, por favor. Y no avanzamos. ¿Y sabes qué es lo más gacho de todo? Que el Señor a los tibios les dice, ¿qué? Que los Te vomitaré de mi boca. No le dice que va a vomitar a los fríos. ¿Se da cuenta? Esto lo tenemos que analizar. Él no vomita a los fríos, los que le dan la espalda, los que no quieren nada con él. Nos volvemos vomitada los que estamos a medio proceso. ¿Qué pasó, mi hermano? Buenas noches, mis amados. Mi pastor, qué bueno. Sabemos que en el alcoholismo, cuando llega a su fase final, como lo que conocen allá afuera, los delirios tremens, yo llegué hasta esa fase, a la fase final. Y cuando yo de acuerdo a las circunstancias, yo dije, ya no puedo, ayúdame, Señor. Todavía no lo conocía yo, pero lo invocaba yo al Dios que no conocía yo. Mas sin en cambio yo me la corté de acuerdo a mi deseo de dejar y anhelar, de dejar de beber, porque ya era una obsesión el beber, como usted lo dice, ¿no? Ya llega uno a la fase final. Y para cortárselo de atajo,
Mis amados hermanos, yo lo dejé de atajo. Y de acuerdo a mi entrega a Cristo, y me funcionó. Pero hubo reacciones como lo que usted decía, mi pastor. Anduve como 3, 4 o 5 años como crudo, queriendo vomitar. Las reacciones del cuerpo. El querer alcohol. Ahora el cigarro también me lo corté de atajo. Se puede, ¿sí? Vemos en las Sagradas Escrituras que muchos personajes, por ejemplo el endemoniado gadareno, que lo libró y fue sanado en un día, lo liberó. De acuerdo a nuestra entrega o a mi entrega, ese ha funcionado el proceso. El proceso tenemos que pasar todos por él, pero de acuerdo a la entrega y a cómo reconozca yo, como lo que dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El cambio que yo pretendí, a través de Él lo logré. ¿Que sí tuvo consecuencias? Claro que sí, porque un proceso tiene consecuencias. Pero que se puede, a una entrega sincera, con un corazón, con un espíritu quebrantado, contrito y humillado, a ese responde Cristo, siempre. Precisamente voy para allá. Y no nos deja, para la gloria de Dios. Yo llevo 26 años, 27 ya para 27 años de dejado de beber. Y yo no he cambiado. Yo no puedo decir, ya soy bonito, mire, ya no pateo la puerta, ¿no? Pero mi familia es la que tiene que dar testimonio de mí como yo de Cristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque eso es lo que Él hace. Y usted mencionó, y voy para allá precisamente. Fíjate, al punto que te quería llevar era este. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Era una iglesia, hermanos, la Odisea, era una iglesia donde había gente de lana, donde se jactaba de decir, yo no tengo que estar ahí batallando, completando lo de la renta. No, yo tengo lana. Se sentían de la high society. A su piedra, varón. Sí, perdón, ya, los que saben inglés ya me están, pero ese inglés es mío, ¿y qué? Yo lo fundé. Se sentían ricos estos cuates, se sentían de lana, se sentían como que no necesitaban nada. Y entonces, escuchen esto, la iglesia se empezó a convertir como un club, donde se reunían a convivir. Empezaron a desenfocarse de lo que realmente significaba venir a la iglesia. Era un club social, donde venían con sus mejores ropas y a lo mejor hasta se presumían, yo soy totalmente Palacio, y otro decía, yo soy del mercado, totalmente Sedena. Y entonces el Señor le dice, ese es tu problema, porque tú te crees que eres rico, pero la neta no. Porque hay dos clases de riquezas. Escucha lo que te voy a decir. La riqueza terrenal, que es para aquellos que tienen, y gloria a Dios, porque Dios no está peleado con la riqueza, hermanos. Escuche lo que le voy a decir. Porque a veces decimos, ¿no?, que para poder ser un verdadero cristiano tienes que estar mal económicamente, y tampoco eso es cierto. Pero tampoco es irse al otro extremo. Hay una corriente doctrinal que se llama la doctrina de la prosperidad, donde han llegado hasta decir, si tú no tienes tarjetas de crédito y si no tienes cuentas bancarias, seguro estás en pecado. Ese es un error. Porque si a Dios le place meterte al desierto, ¿no?, como lo hizo con su pueblo. Pero también hubo hombres muy ricos en la Biblia. Abraham, hermanos, era inmensamente rico. David, no, ¿qué te digo de Salomón? No, la riqueza no es el problema. La riqueza, más bien el problema es tu enfoque, porque dice el Señor Jesús que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
y también cómo la forjas. Entonces por eso le dice, tú dices que eres rico, pero la verdad le dice a la iglesia, no sabes que eres un desventurado. Ay, en la torre, ¿no? Yo me pongo a decirle a la iglesia, eres una desventurada, no hombre, o me corren o se van. Le está diciendo a la iglesia, una iglesia que se empezó a desenfocar, donde la presencia de Dios ya no fluía como debería de ser. Se empezó a volver un club social. Y ese es el problema. Imagínate, estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Pásamelo por favor, hijo. Del primer siglo. Y ya había desenfoque en la iglesia. Ya había gracias. Ya había clubes sociales en la iglesia, hermanos. Y entonces el Señor le dice, hey, iglesia de la Odisea, no se te olvide que eres, tú dices que eres, presumes de tu riqueza, pero en verdad te digo que eres, no sabes, no te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Híjole, ha sido más rudo, ¿no? Y entonces yo le pregunto al Señor, ¿por qué? ¿Por qué un mensaje tan duro y directo a una iglesia? No sabes que eres desventurado. Cuando la gente que tiene recursos, pero no está en el enfoque correcto delante de Dios, te lo digo de todo corazón, no es feliz. No es feliz. Y vive una serie de desventuranza. Afanados, cuidando su riqueza. Yo conozco gente rica de mucha lana, pero que está su corazón alineado al corazón de Dios. Y tienen un corazón altruista. Yo conozco un hombre que siembra miles y millones de dólares a la ayuda a la obra misionera. Cuando fue el terremoto de Ecuador en el año, ¿qué año fue? Hace 3 años, 2016, en el terremoto de Ecuador, mandó 20 toneladas de ayuda humanitaria, él de su bolsillo. ¿Sí? Algunos ya saben de quién estoy hablando. Un hombre que Dios ha bendecido de una manera sobrenatural, pero por lo mismo. Y él dice, es que cuando Dios más me bendice, más bendigo a otros y más me bendice. Amados, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ellos. Cuando la bendición no es de Dios, no hay gozo. Cuando la bendición no es de Dios, cuando la riqueza no proviene de Dios, entonces eres un desventurado. Y luego le dice miserable. Y luego le dice pobre. Serás muy rico, pero espiritualmente estás vacío. Es lo que le está diciendo. Sí estoy entendiendo. Y luego le dice ciego. ¿Te acuerdas cuando Jesús se levanta frente a los fariseos, a los líderes religiosos de su época, a los maestros de la ley, escribas y fariseos hipócritas, ciegos que guían a otros ciegos? Hermanos, tú vienes a la iglesia a ser direccionado, ¿sí? No solamente a ser alimentado espiritualmente, no solamente a ser edificado, sino también a ser direccionado. Es decir, que para que yo te pueda guiar en lo que el Señor me está dando la encomienda como pastor, yo tengo que tener los ojos bien abiertos. Yo tengo que saber cómo está el ámbito espiritual para decirte, para guiarte, para orientarte. Yo no puedo estar ciego. Porque si yo estuviera ciego espiritualmente, sería un ciego que guía a otro ciego. Y el Señor Jesús dice que tanto el ciego que guía como los que lo obedecen se van al hoyo. Ambos los dos. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, 1 de octubre. Acuérdese lo que le voy a decir. Cada año se lo digo. A estas fechas los brujos ya están reuniéndose. Ya están haciendo sus rituales.
Se disparan los secuestros de niños, se disparan los secuestros de doncellas, de jovencitas vírgenes. Todas estas fechas empiezan las celebraciones, los cultos hacia Satanás, para que el 31 de octubre es la máxima celebración. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Lo decía la pastora hace rato, tenemos que estar ya en una situación de guerra espiritual y de ayuno y de oración. Tenemos que estar orando por la iglesia, tenemos que estar orando por nuestras familias, tenemos que estar orando porque los brujos están haciendo su chamba. Y acuérdate, cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando en este tiempo. Nosotros como pastores tenemos que estar muy atentos a lo que está aconteciendo en el mundo espiritual, para poder orientarte, para poder guiarte, para poder llevarte de la manera correcta. Amén. Le dice, eres ciego. Ciego. Habían perdido la visión. Hermanos, la iglesia de la Odisea había perdido la objetividad. Se empezaron a meter en los rollos del momento, en las modas del momento, en las circunstancias del momento. Y perdieron la visión. Ciego. O sea, no se está refiriendo de ciego de ceguera física. Le está diciendo a la iglesia, eres una iglesia ciega. Perdió el sentido, perdió la objetividad, perdió la visión. Y todavía le dice, y desnudo. Espiritualmente, ¿qué significa la desnudez? Lo hemos enseñado varias veces. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere comentar? Espiritualmente, ¿qué significa la desnudez? Sin cobertura, sin protección. Las vestiduras te dan dignidad. Perdiste la dignidad, iglesia. Las vestiduras te dan identidad. Perdiste la identidad. Perdiste la cobertura. Perdiste la protección. Eso significa la desnudez espiritual. Y así estaba la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Chale. Y la pregunta del millón: ¿y el pastor qué estaba haciendo? ¿No? ¿Qué estaba haciendo el pastor aquí? Los líderes. Me imagino que había líderes también. Había ancianos. ¿Qué estaba haciendo la autoridad de esa iglesia? Yo creo que ese era el problema, no había autoridad. ¿Ah? A veces los pastores nos hacemos odiosos. A mí me han dicho, ay, es que es muy exigente. Ay. Sí, soy yo exigente. Porque quiero que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Yo no quiero que el Señor te vomite. Yo no quiero que el Señor te deseche. Yo quiero que cuando abras los ojos y estés delante de su presencia, Él te diga, bien, bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y no que te diga, no te conozco. Y por eso hay a muchos que les caigo gordos. Para los que ya me conocen y saben qué onda conmigo, saben que soy a todo dar. Uy, cuánta motivación hay en ese hombre. Creo que me equivoqué. Seguimos. Le dice a la iglesia el Señor, te aconsejo que de mí, está hablando Jesús, compres oro refinado en fuego. Escuchen esto, iglesia, revelación. Refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Dos cosas. ¿Quieres experimentar la verdadera riqueza? Le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Te recomiendo que de mí compres oro refinado.
oro que ha sido procesado. Aquí lo que significa es, te recomiendo que de mí compres oro. Quiere decir, escuchen, quiero que te comprometas conmigo. Quiero que te entregues a mí. Quiero que tú, que tu familia, que tus finanzas y que todo lo que te rodea me lo entregues a mí. Quiero que de mí compres oro, oro refinado, para que realmente, dice el Señor, experimentes la verdadera riqueza y no sigas pichicateando allá afuera. La verdadera riqueza, por eso dice el Señor, que si queremos experimentar la abundancia, no dice el Señor, he aquí derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. El Señor nos quiere bendecir, hermanos, pero estamos mal enfocados. Y te voy a poner algunos ejemplos. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que yo no diezmo porque no tengo. Y entonces yo le digo, no, espérame, estás mal. No tienes porque no diezmas. Porque te aseguro que si tú entendieras lo que significa, que es entre tú y Dios, al hombre es de un lado. Esto es entre tú y Dios. Yo te recomiendo que compres de mí oro refinado, que inviertas tesoros en los cielos, que inviertas en la banca celestial, pues. Y el Señor no es deudor de nadie. Y te lo he dicho como testimonio, iglesia, antes de que yo empezara a dar ese paso de fe. Porque yo, así como algunos dicen, yo de tajo, llegué a la iglesia el domingo, escuché del diezmo y al siguiente domingo diezmé. Gloria a Dios por esa gente. A mí me costó mucho trabajo empezar a diezmar. Y luego yo empezaba, ¿y por qué? Se me hace, no. Y se me hace que esas pastor, no, yo no diezmo. A mí se me costó mucho trabajo. El Señor me quitó rápido el alcohol y el cigarro y muchas cosas. Pero yo tardé en diezmar, tardé mucho. Pero vino un quebranto, hermanos. Les voy a platicar rápido. Empiezo a tener una situación económica más desahogada. Estoy como instructor y hay una compensación y empieza mi cartera como a verse más gorda. Y un día vamos a la iglesia y empiezan a hablar del diezmo y le digo a mi esposa, oye, ¿y cuánto es el diezmo de 13,000 pesos? Te estoy hablando del año 2000. Y me dice mi esposa, pues son 1,300 pesos. ¿Qué? ¿Yo dar 1,300 pesos? ¿Qué te pasa? Es mucha lana. A ver, sobres de diezmo. Yo pedí mi sobre de diezmo. Pero así como, véanme, ¿no? O sea, y saco un billete de 500. Un billete de 500. O sea, ya mi esposa me había dicho cuánto era el diezmo. Pero yo dije, no, es mucha lana. Pues, ¿cómo? O sea, y saqué uno y todavía hasta le hice así, hermanos. Véanlo, ¿no? Y metí el billete de 500 en el sobre y puse mi nombre. Yo creo que... Y deposité mi sobre en el alfolí. Yo me sentí así como, hágase un lado, pobres. Repito, apenas empezaba. No, cálmate. Pero ya tenía como unos 2 meses yendo a la iglesia. Y a partir de ese momento, eso fue el domingo. El lunes llego al trabajo y me cambian. Me quitan la compensación, me quitan los beneficios, me quedo con el sueldo raso. ¿Pero por qué? Si yo soy tu hijo. Y empezó un trato directo de Dios conmigo. Una situación de desierto que duró más de 2 años, hermanos. Económicamente, el Señor nos llevó al desierto. No, más bien, yo solito me metí por mi arrogancia. Porque yo pensé que... Y en ese desierto el Señor me hizo entender muchas cosas. A partir del momento que yo hice un pacto con Dios y le dije, Señor, a partir de ahora, así sean 10 pesos, yo sé que 1 peso es para ti. Así. Y empezamos a diezmar en lo poco, en medio de la escasez, en medio de la prueba, en medio de veras, te lo digo así.
Algunos líderes lo saben porque lo hemos compartido, al grado de tener que vender dulces en la calle, porque no había, o sea, era una situación bien tremenda económicamente de decir, es que no, pues ¿qué está pasando? Pero ahí fue donde aprendimos la fidelidad. Y dice el Señor, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y dije, es la última vez que hago esto. La próxima vez, Señor, si tú me quieres dar, ahí voy a estar, comprando oro puro y refinado para la gloria de Dios. Desde ahí entendí que el dinero no es mío. Cuando le entregué mi vida a Jesús, iba mi economía, iba mi familia, iban mis hijos, porque a mis hijos desde chicos los entregamos en el altar del Señor. Le dijimos, Señor, son tuyos, te los entregamos a ti. Y gloria a Dios por eso, porque desde que entendimos el propósito de Dios para nuestras vidas, hemos visto su mano de amor y de misericordia siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así, es así. Por eso le dice el Señor, iglesia de la Odisea, te recomiendo que de mí compres oro refinado. Y no solo eso, le dice, vestiduras blancas para vestirte. La iglesia, escuchen esto, había perdido su dignidad, su identidad, su cobertura. Y el Señor le dice, arrepiéntete, iglesia, arrepiéntete, porque quiero darte vestiduras blancas, vestiduras dignas, vestiduras resplandecientes. Pero le dice, la clave de esto es arrepiéntete. Y no solo eso, fíjate, voy a seguir leyendo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Deja la ceguera espiritual. Acércate a mí, dice el Señor. Y cuando tú estás cerca de mí, te voy a permitir que tú veas más allá de lo que la gente normal puede ver. A eso se le llama discernimiento. ¿Cómo se le llama? Discernimiento. Que tú tienes la capacidad de ver. Hermano, se me acerca una joven y me dice, pastor, me estoy enamorada del Greñas. Y es bien chulo y me trata re bien, pastor, pero yo ya estoy viendo los chamucos que hay en el Greñas. Le digo, mija, es que ¿tú crees que te va a hacer feliz? Ay, sí, pastor. A ver, espérame. Pero no es cristiano, mija. Pues nada más le falta ser cristiano, pastor. El discernimiento te permite ver lo que normalmente la gente no alcanza a ver. ¿Se da cuenta? Pon en tus ojos colirio. Esto me habla de revelación. Vas a empezar a tener, si estás entendiendo esto, iglesia, vas a empezar a tener visiones. Vas a empezar a ver el mundo espiritual. Tengo que apurar porque ya son casi las 9. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y luego dice, escucha esto: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuántos son amados por Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos son amados por Dios? Pues no te enojes cuando te reprenda. En una ocasión un pastor dijo, Dios no castiga. ¿No? Dice, yo corrijo y reprendo a los que amo. Una persona me dijo, yo no creo que Dios es amor. Yo no creo que Dios arroje a sus hijos al infierno. A sus hijos no, pero a los rebeldes sí. Dios no va a arrojar a sus hijos al infierno, pero sí va a arrojar a aquellos que lo rechacen. ¿Cómo ves? Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que aguas, no te confundas. En una ocasión me dice una persona, cuando yo era comandante de compañía, estaba en el activo, es que usted me arrestó. No, espérate. A ver, espera. Tú sabes que la lista es a tal hora, ¿no? ¿Sabes que la lista es a tal hora, sí o no? Sí, mi capitán. Ok. ¿Y sabes que tienes que llegar rasurado? Pues sí. ¿Y sabes que tienes que llegar boleado?
Pues sí. Entonces no me vengas a decir que yo te arresté. Tú solito te arrestaste. Llegaste tarde, llegaste barbón y llegaste todo sucio. Solito te arrestaste, papá. No me vengas, es que el capitán me arrestó. No. O sea, de la misma manera, Dios dejó, escuchen esto, Dios dejó sus estatutos, Dios dejó sus mandamientos, Dios dejó sus leyes, para que tú y yo viviéramos quieta y reposadamente, para que fuéramos felices, bendecidos. El problema de la humanidad es que le dio la espalda a Dios. El Señor es su palabra, no se me distraiga, no pasó nada, se cae la mesa y la vuelven a levantar. No se me distraiga. Si el Señor dice, escucha, no robarás, y si yo robo, pues obvio que voy a recibir castigo y voy a recibir una reprenda. ¿Me explico? Si el Señor dice, no desearás la mujer de tu prójimo, y ahí ando de Sancho, ahí ando de adúltero, ahí ando de tranza, pues hoy voy a pagar las consecuencias. ¿Se da cuenta? Y por eso dice la Biblia, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre siempre, eso va a cosechar. ¿Se da cuenta? Yo reprendo y castigo, dice el Señor, a los que amo. La que sigue, hijo, por favor. Y le dice en el versículo 19, sé pues celoso ¿y qué dice? Ahí está la clave de todo. Sé celoso. Un cristiano tibio no puede dejar de ser celoso. El celo por la casa de Dios me consume. Sí, tengo celo por las cosas de Dios. Sí, anhelo con todo mi corazón que la iglesia entienda y se enamore de Él y quiera estar cerca de Él, porque es en la medida de donde yo me comprometo a estar cerca de Él que dejo toda la porquería del mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sé celoso y arrepiéntete. Sé celoso. Yo soy celoso por las cosas de Dios. El celo por tu casa me consume, dice la Biblia, ¿no? Seamos celosos, pero en el sentido correcto. Dios es celoso. ¿Sabía usted eso? Y no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios es celoso, ¿no? Voy a terminar. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él. Esto me habla de comunión. ¿Me habla de qué? Normalmente este pasaje lo usamos cuando le predicamos a la gente. Jesús está a la puerta y llama, y está bien, pero el sentido correcto, hermanos, no le está hablando a la gente del mundo, le está hablando a una iglesia cristiana. ¿Te acuerdas que te decía que ya se había convertido en un club social? Ya no estaba Jesús en la iglesia, ya Jesús estaba afuera. Y por eso Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya Jesús no era el centro del culto, ya Jesús no era el motivo de adoración, hermanos. Jesús ya estaba fuera de la iglesia. Vuelvo al punto. Esto lo mencionamos cuando le predicamos a la gente. Y sí es cierto, Jesús te está llamando, ¿no? Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, entraré a él y cenaré con él. Pero resulta que no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia. ¿Se da cuenta? Qué triste, hermanos. Porque si la iglesia saca a Jesús, que es el autor y consumador de la fe, si una iglesia cristiana saca a Cristo de su centro de adoración, la iglesia se va a secar y la iglesia se va a morir. Y por eso el Señor le está diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de los miembros de la iglesia de la Odisea abre la puerta, fíjense, yo entraré a él. O sea, ya no le está diciendo voy a entrar a la iglesia,
¿Qué me está diciendo esto? Póngame atención, ya voy a terminar. Le está diciendo, a mí me rechazaron. Ya no soy el objeto de adoración, pero si tú me abres tu corazón, yo voy a morar en ti. Y mi relación ya no va a ser congregacional, mi relación contigo va a ser personal. ¿Sí estoy entendiendo esto? Va a ser personal. Tú me abres tu corazón, yo voy a morar en ti y cenarás conmigo. Vamos a tener una relación tú y yo. Nos está diciendo el Señor eso. Y es ahí cuando empieza la comunión, ¿no? Es ahí cuando empieza la relación. Ceno con Él. ¿Se acuerda que hablábamos de las bodas del Cordero? Escatología. Cuando Jesús dice, cenaré con Él y Él conmigo, hay dos acepciones. La primera, la que te estoy mencionando. Va a haber una restauración en tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Abro las puertas de mi corazón. Jesús viene, entra, cambia la porquería que hay aquí adentro. Lo que hace Jesús en la persona es quitar la basura que hay dentro de mí. Y Él viene a morar en mí. Y empiezo a tener una relación personal con Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Acepción número 2. Cenaré con Él cuando nos vayamos al cielo. Cuando Jesús venga por ti, ¿sí? Y estés allá con Él. Apocalipsis capítulo 21 dice que vamos a celebrar las bodas del Cordero. Y vamos a cenar. Vamos a cenar una deliciosísima cena en el cielo con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿En serio? Es verdad. Hay una visión de un hermano que Dios lo llevó al cielo y dice que ya están preparando las mesas. Ya los ángeles están preparando las mesas para la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y espero verte allá. Luego dice, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo quiero eso. Yo quiero estar cerca de Jesús, cerca de su trono. Amén. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice, al que venciere, acuérdese de esto. Cierro. Nuestra vida aquí en la tierra es una lucha constante. Es un esfuerzo constante. ¿Sí? Donde va a haber desánimo, donde va a haber cansancio, donde va a haber pruebas. Pero lo que el Señor nos está diciendo, al que venciere. Así que voltea con el que está a tu lado y dile, no te me rindas. Porque muchos se rinden. Muchos se cansan, dejan de perseverar, dejan de luchar y se derrumban. Y cuando se derrumban llega Satanás y los pisotea, pues. Al que venciere, dice, yo lo haré que se siente en mi trono. Mira, yo ya soy a prueba de todo. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni la escasez, ni la pranganez, ni lo que quieras. A mí me va a separar del amor de Cristo. Yo ya estoy comprado en Él. Ya. Yo estoy viviendo horas extras. ¿Se acuerda que le he dicho? Yo le pertenezco a Él. Y yo estoy seguro que el día que yo me muera, dice aquí, al que venciere, yo lo haré que se siente en mi trono. No sé qué se vaya a sentir eso, pero yo quiero estar ahí. Y quiero que tú también estés ahí. Por favor, esfuérzate. Dile que está a tu lado, esfuérzate, por favor. No te me desanimes. Van a venir tiempos bien complicados. Se va a levantar la persecución. Acuérdate, la tribulación. Vamos a empezar a ser zarandeados, dolores de parto, dice la Biblia. Pero al que venciere, que Dios nos ayude a todos los de esta iglesia a ser más que vencedores. Denle un fuerte aplauso al Señor. El que tiene oído, pero ahora sí, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. En cada una de las iglesias termina esto. El Señor nos está hablando, iglesia.
Y va a haber errores, va a haber fallas, va a haber tropezones, va a haber escasez, va a haber desierto, va a haber burlas, va a haber calumnias. Que Dios nos ayude a perseverar. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, porque nos recuerda el Señor cómo debemos de estar. Iglesia, ¿fríos? ¿Cómo? Calientitos en el Evangelio. Póngase de pie, vamos a despedirnos en amor. Dele una sonrisa al que está a su lado. Asegúrese de que también sonríe.